La vida me sorprendió a los 58 años. Nunca pensé que la parte más difícil de mi vida llegaría después de la jubilación. Todo comenzó cuando acogí a mi nieto David para ayudarle a escapar de su caótico hogar. Poco sabía yo que estaba invitando a una tormenta a mi tranquila vida, una tormenta que destrozaría mis finanzas, mi corazón, y en última instancia, cambiaría todo lo que creía saber sobre la familia y el perdón. Quédate para escuchar el resto de mi historia y no olvides comentar dónde estás viendo. Tengo curiosidad por saber quién está escuchando. Cuando falleció mi marido, pensé que lo más difícil de mi vida había pasado. Me equivoqué. Después de 30 años de matrimonio, la jubilación debería haber sido como un nuevo capítulo en el que por fin pudiera respirar, pero nada podía prepararme para la llegada de mi nieto David, de 22 años. Lo había visto en años, pero cuando apareció en mi puerta con una maleta en la mano y una mirada de frustración en los ojos, supe que algo había salido terriblemente mal. Su madre, mi hija, siempre había tenido una relación tempestuosa con él, incapaz de entender su necesidad de independencia, o su renuencia a seguir las reglas. Había oído hablar de las peleas, los gritos y el caos constante, pero no fue hasta que David se fue de su casa que comprendí realmente lo mal que estaban las cosas. No sé qué más hacer, abuela, me dijo David mientras estaba en la puerta de mi casa. Solo necesito un lugar donde quedarme por un tiempo. Ya resolveré las cosas. Por supuesto que acepté. ¿Qué clase de abuela sería si le hubiera rechazado? Me dije a mí misma que lo hacía para ayudarle, para darle la estabilidad que tanto necesitaba, pero desde el momento en que David se mudó, empecé a sentir que había cometido un terrible error. Era vago, nunca limpiaba lo que ensuciaba, dejaba los platos sucios en el fregadero y la ropa tirada por el suelo. Era como si la casa no fuera suya. Se pasaba horas delante de la televisión o jugando a videojuegos, y cada vez que le pedía que me ayudara con algo, ponía excusas o me ignoraba. Abuela, estoy muy cansado, decía tumbado en el sofá. Mi paciencia empezó a agotarse. No era solo la falta de ayuda, era su actitud de superioridad, su creencia de que no le debía nada a nadie. Me daba cuenta de que no apreciaba lo que le ofrecía. Me enfadaba, pero me decía a mí misma que debía mantener la calma, al fin y al cabo era de la familia. Intenté darle el espacio que necesitaba para adaptarse, pero las cosas empezaron a empeorar, y no era solo el desorden, algo más estaba pasando que no podía ignorar. Recuerdo la primera vez que revisé mi cuenta bancaria. Había iniciado sesión para ver si podía permitirme un pequeño capricho, una cena con amigos, y lo que vi me dejó en shock. Había transacciones de cosas que no reconocía, compras online, pagos de aparatos electrónicos y algo que me llamó la atención, un televisor nuevo, uno de esos modelos lujosos que cuestan una fortuna. Podía creerlo, sabía que yo no había comprado nada así. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, e inmediatamente pensé en David, pero me atrevía a enfrentarme a él todavía. Quizás era un error, quizás solo estaba imaginando cosas. Los días siguientes solo empeoraron las cosas. David llegó a casa con unas zapatillas nuevas, de la marca más cara que había visto nunca, y luego estaba la consola de videojuegos de la que alardeaba, la que yo sabía que estaba fuera de su alcance. Cuando le pregunté de dónde sacaba todo ese dinero, lo restó importancia. Estoy haciendo negocios por internet, abuela. No entiendes, dijo con los ojos pegados a la pantalla de su teléfono. No me lo creí, y fue entonces cuando empezaron a surgir las dudas, dudas que ya no podía ignorar. Algo iba mal. La tensión en casa aumentó. Ya no podía mirar hacia otro lado.
Era imposible que David pudiera permitirse todo eso, sobre todo teniendo en cuenta que no trabajaba y se pasaba la mayor parte del tiempo jugando. Fue en ese momento cuando decidí empezar a examinar más detenidamente mis finanzas. Revisé todas las transacciones y fue cuando lo vi. Múltiples compras, miles de dólares gastados en cosas que yo nunca había aprobado. No tardé mucho en darme cuenta de la verdad. David estaba usando mi tarjeta de crédito. Lo confronté esa noche. Estaba tumbado en el sofá jugando a un videojuego como si nada pasara. La ira que había estado reprimiendo finalmente estalló. David, le dije con la voz temblorosa por la emoción. ¿De dónde viene todo este dinero? Él levantó la vista con expresión indescifrable. ¿Qué dinero, abuela? El dinero que has estado gastando en toda esta basura, espeté. Es mi dinero, David, mis ahorros para la jubilación. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Ni siquiera se inmutó, sino que se recostó con indiferencia, evitando mi mirada. Vas a morir pronto de todos modos, abuela, ¿para qué necesitas todo ese dinero? Solo me divierto un poco mientras puedo. Sentí que mi corazón se rompía. ¿Crees que voy a morir pronto? Esas palabras me dolieron más que cualquier otra que me hubiera dicho antes. Quería gritar, agarrarlo por los hombros y sacudirlo, pero en lugar de eso me quedé allí paralizada. No podía creer que mi propia carne y sangre me hubiera hecho eso. Durante días no pude de pensar en lo que me había dicho. ¿Cómo se había convertido mi propio nieto en esa persona? ¿Cómo había llegado a creer que podía aprovecharse de mí tan fácilmente? Pero entonces me di cuenta de algo. Ya estaba harta de ser la víctima. Pasé días tramando mi venganza. No iba a enfrentarme a él de nuevo, no iba a suplicarle que se fuera. En cambio, decidí demostrarle todo el daño que me había causado y lo haría de una manera que nunca olvidaría. No necesitaba actuar por rabia, necesitaba hacerle sentir lo que era perder el control, perderlo todo. Iba a hacer un viaje que nunca se esperaría. Fue hasta una semana después de mi confrontación con David, que el peso de todo realmente comenzó a calar en mí. Me repetía a mí mismo que estaba exagerando, que tal vez era demasiado sensible. Después de todo, él era mi nieto y la familia se supone que se cuida entre sí, ¿no? Pero algo sobre su desprecio casual por el dinero que tanto me había costado ganar, la forma en que actuaba como si no fuera nada, me atormentaba. No era solo el dinero robado lo que me molestaba, era la forma en que se encogía de hombros ante mi trabajo duro, como si todos esos años de lucha y ahorro para mi futuro no tuvieran sentido. Yo era una mujer rica, ni mucho menos. Había trabajado duro toda mi vida, criando a mis hijos, pagando facturas y haciendo sacrificios para poder vivir cómodamente cuando me jubilara, y ahí estaba David, tratando mis ahorros para la jubilación como si fueran su hucha personal, gastándolos en cosas sin sentido mientras yo luchaba por llegar a fin de mes. Empecé a observarlo más de cerca, notando su comportamiento con creciente sospecha. Su arrogancia crecía con cada día que pasaba. No era solo sus hábitos de gasto, era grosero, desdeñoso, y se creía con derecho a todo. Cuanto más hablaba de negocios y alardeaba de su nueva riqueza, más me daba cuenta de lo poco que le importaba a nadie más que él mismo. Una tarde lo pillé llegando a casa con otra compra cara, esta vez un nuevo ordenador portátil para juegos. Fue la gota que colmó el vaso. Estaba harta de sus mentiras, sus excusas y su falta de respeto. Importaba a nadie ni nada, excepto a sí mismo y a sus últimos gadgets. Me acerqué a él con las manos temblorosas mientras intentaba mantener la compostura. David,
Le dije con la voz tensa y conteniendo a duras penas la ira. Quiero saber la verdad. ¿Cómo te puedes permitir todo esto? ¿A qué te dedicas realmente? Ni siquiera levantó la vista de la pantalla cuando respondió. Abuela, te he dicho que estoy ganando dinero por internet, no tengo que darte explicaciones. Podía sentir cómo me hería la sangre, pero me obligué a mantener la calma. No iba a dejar que me manipulase otra vez. No, David, has usado mi dinero sin mi permiso y quiero saber cómo lo estás haciendo. Finalmente me miró, entrecerrando los ojos como si le molestase mi insistencia. No es asunto tuyo, murmuró antes de volver a centrar su atención en el portátil. Sentí cómo la ira bullía dentro de mí, pero la contuve. Tenía que pensar, no gritar más, no perder los nervios. Tenía que encontrar una forma de demostrarle lo mucho que me había hecho daño. Pasé los siguientes días haciendo lo que debería haber hecho desde el principio: investigar. Empecé a revisar mis extractos bancarios de los últimos meses, tratando de reconstruir lo que había estado pasando. Cuanto más miraba, peor se ponía. Había múltiples transacciones en línea por cosas que yo no había comprado: equipo para videojuegos, aparatos tecnológicos, incluso un viaje a un concierto. Todo estaba a mi nombre, cargado a mi cuenta, y era claramente obra suya. Sabía que eso seguir así. Mis ahorros para la jubilación eran para mí, para mi futuro, no para que David los gastara en sus caprichos. Me encontré dando vueltas por el salón, sintiendo el peso de la traición sobre mí como una manta pesada. La ira que sentía ahora no era solo por el dinero, era por el respeto, o más bien por la completa falta del mismo. Le había dado a David un lugar donde quedarse, un techo sobre su cabeza, y así era como me lo pagaba, robándome. Iba a dejar que se saliera con la suya, pero ¿qué podía hacer? Al fin y al cabo, era mi familia. No era una persona vengativa, pero la idea de que me pisoteara y se aprovechara de mi bondad me ponía enferma. Tenía que demostrarle que sus actos tenían consecuencias. Fue entonces cuando se me ocurrió la idea. No era algo que había planeado, pero era lo único que parecía tener sentido. Si David iba a tratarme como a un tonto, yo le haría sentir el dolor de perder algo que le importaba. No iba a gritar, no iba a suplicar, y no iba a dejarle salirse con la suya. Iba a darle una lección que nunca olvidaría, pero tenía que ser inteligente, calculador. No iba a ser un castigo, iba a ser para mostrarle el verdadero costo de su comportamiento. Empecé a planearlo y no tardé mucho en tenerlo todo pensado. Le quitaría lo único que le importaba, su dinero, y le haría entender exactamente lo que se sentía al perder el control. Empecé a planear un viaje, las vacaciones de mis sueños, lo único que nunca me había permitido hacer antes. Iría a un lugar siempre había soñado visitar, pero nunca había tenido la oportunidad de hacerlo, y usaría la tarjeta de crédito de David para pagarlo todo, hasta el último centavo. Sabía que esto lo dejaría fuera de control, la idea de que perdiera el control de algo que creía que era suyo, tal como él me había hecho sentir con mi propio dinero, me llenaba de una sensación de tranquila satisfacción. Iba a gastar el dinero de forma imprudente. No, esto estaría calculado. Cada céntimo se destinaría a darme una muestra de la vida que me merecía sin que él interfiriera. Me había hecho sentir pequeña, insignificante, y se había aprovechado de ello. Era hora de que se diera cuenta de lo que se sentía así. La mañana en que reservé el vuelo sentí una emoción de satisfacción. Esto era solo un viaje. Era mi venganza, el poder estaba ahora en mis manos, no en las suyas. Sabía que David se pondría furioso cuando se enterara, pero yo iba a estar allí para oírlo.
Iba a desaparecer durante un tiempo, dejarle solo con su desastre, y cuando volviera, entendería lo que había perdido. No tardé mucho en organizar mi plan, pero, incluso mientras lo preparaba, una parte de mí seguía preguntándose si era lo correcto. ¿Estaba realmente preparada para llegar tan lejos? Pero entonces recordé lo que David me había dicho aquel día, cómo había menospreciado mi duro trabajo, cómo se había apropiado de lo que no era suyo y cómo se había burlado de mí cuando le enfrenté. Estaba harta de ser la víctima. Pasé los días siguientes planificándolo todo meticulosamente. Compré los billetes, confirmé la reserva del hotel, me dije a mí misma que era por mí, que por una vez en mi vida se trataba de mí, que no iba a disculparme por tomarme un respiro del peso asfixiante de todo lo que David me había hecho pasar. No eran solo unas vacaciones, era una declaración de mi independencia. Pero a medida que pasaban los días y se acercaba mi partida, no dejaba de pensar en cómo reaccionaría David cuando se enterara. ¿Lo ignoraría? ¿Fingiría que no había pasado nada? ¿Me enfrentaría exigiéndome explicaciones? La incertidumbre era inquietante, pero sabía que no podía echarme atrás ahora, tenía que seguir adelante. Había sido demasiado pasiva durante demasiado tiempo. Nunca había usado una tarjeta de crédito de una manera tan imprudente antes. Sentía que estaba entrando en un territorio con el que no tenía experiencia, pero la emoción era innegable. Era como accionar un interruptor, un cambio de poder. No sabía qué necesitaba. David me había hecho sentir impotente, invisible. Incluso ahora estaba recuperando el control, aunque eso significara un poco de caos. El día que me fui, hice las maletas con una sensación de libertad que no había sentido en años. Metí el teléfono en el bolsillo y me aseguré de que tenía todo lo que necesitaba, el pasaporte, la cartera, y una sensación de liberación que me resultaba casi extraña. Por fin estaba haciendo algo por mí misma, algo que no tenía que ver con preparar la cena, limpiar la casa o preocuparme por las necesidades de los demás. El vuelo fue largo, pero en cuanto bajé del avión sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: alegría. La ciudad estaba llena de posibilidades, con una arquitectura preciosa, calles bulliciosas y la emoción de algo nuevo. Era libre. Podía sentir cómo se me abría el pecho con cada paso que daba. Pasé los siguientes días completamente absorta en mi propia felicidad. Comí en restaurantes que solo había soñado con visitar, deambulé por galerías de arte, y me permití todos los caprichos que se me ocurrieron. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía que preocuparme por nadie más que por mí misma. Me sentía liberada, como si hubiera respirado por primera vez en años. Pero, incluso en medio de todo eso, no podía evitar pensar en David. Estaba en casa, dándole vueltas a lo que había hecho. Podía sentirme mal por él, no cuando sabía que se había aprovechado de mí durante tanto tiempo. La idea de que entrara en pánico al darse cuenta de lo que había pasado me producía una retorcida sensación de satisfacción. Pensaba en lo que diría cuando se enterara. ¿Gritaría? ¿Me suplicaría que volviera y arreglara todo? ¿O intentaría darle la vuelta a la tortilla fingiendo que nada de esto era culpa suya? Estaba casi ansiosa por ver cómo reaccionaría. No fue hasta unos días después de mi viaje que recibí la primera señal de su ira. Mi teléfono vibró cuando apareció un mensaje de David. Sus palabras rezumaban ira e incredulidad. ¿Dónde diablos estás? Estoy recibiendo todas estas notificaciones de cargos en mi tarjeta. ¿Qué diablos has hecho? Casi sonreí ante su tono. Era exactamente lo que esperaba, indignado, acusador, sin ningún sentido de la responsabilidad por sus propios actos. Todavía no lo entendía. Respondí de inmediato:
No había nada que decir que pudiera cambiar las cosas, ninguna explicación que pudiera hacerle entender. En cambio, respiré hondo y seguí con mi día. Estaba decidida a mantener la paz, a no dejar que me arrastrara de nuevo a su drama. Durante los días siguientes, sus mensajes se volvieron más desesperados, suplicantes. «Estás loca, abuela, no puedo creer que hayas hecho esto, voy a denunciarte a la policía, esto es un robo», molestarse en responder. Sus palabras eran solo ruido. Ya no se trataba del dinero, se trataba de que él aprendiera por fin una lección. Necesitaba entender lo que se sentía al perder algo, sentir el dolor de las consecuencias. Para cuando disfruté plenamente de mis vacaciones, había gastado hasta el último centavo de la tarjeta de David, pero no se trataba del dinero, se trataba de demostrarle que no era alguien a quien pudiera manipular. No iba a quedarme en un segundo plano y dejar que se aprovechara de mí nunca más. Esta era mi oportunidad de defenderme por fin. Cuando volví a casa, sentí una mezcla de emociones. Emoción, alivio y quizás un poco de culpa. Había hecho algo drástico, pero era necesario. Ahora tenía que afrontar las consecuencias. En cuanto abrí la puerta de casa, supe que algo iba mal. El silencio era más pesado de lo habitual. No esperaba que todo estuviera en perfecto orden, pero esperaba el caos total que me encontré. Cajas de pizza vacías en el suelo, platos sucios apilados en el fregadero y migas esparcidas por el sofá. Era como si hubiera pasado un huracán mientras yo no estaba. ¿Y David? Bueno, no estaba allí. Volví a mirar el teléfono y vi varias llamadas perdidas suyas. Estaba furioso cuando por fin oí su voz, la rabia era palpable. «Estás loca, abuela, crees que puedes desaparecer y gastarte mi dinero como si fuera es tuyo, te has vuelto completamente loca, voy a llamar a la policía, me aseguraré de que sepan exactamente lo que has hecho». Me quedé allí de pie, con el teléfono en la mano, tratando de mantener la compostura, pero no pude evitar la sonrisa que se dibujó en mis labios. «David», dije con voz firme, «tienes que calmarte, es solo un pequeño viaje, una pequeña lección. Después de todo, estoy segura de que has aprendido algo, ¿no?». Cuando colgué el teléfono, me di cuenta de lo lejos que habían llegado las cosas. Lo que había comenzado como un simple plan para mostrarle a David que sus acciones tenían consecuencias, ahora se había convertido en algo mucho más grande, algo para lo que no estaba completamente preparada. No solo tenía que lidiar con el dinero, sino con los restos emocionales de una relación que no sabía cómo arreglar. Pero lo que sí sabía era que no iba a dar marcha atrás. David iba a tener que afrontar las consecuencias de sus actos y yo no iba a disculparme por darle la llamada de atención que tanto necesitaba. Ahora le tocaba mover fío y no había vuelta atrás. Lo había hecho. Había dado el paso que tanto había soñado. Había utilizado el dinero de David y, al hacerlo, sentí una oleada de poder y libertad que no había experimentado en años. Pero cuando regresé, todo el peso de mis acciones comenzó a recaer sobre mí. No estaba segura de hasta dónde estaba dispuesta a llegar en esta batalla con mi propia carne y sangre. La idea de lo que haría David cuando se enterara me atormentaba, pero me convencí de que valía la pena. Él tenía que comprender las verdaderas consecuencias de su comportamiento. Lo que no había previsto era la ira que lo consumiría una vez que se diera cuenta de lo que había pasado. Cuando entré en la casa, el desastre era exactamente lo que esperaba, solo que peor. Cajas de pizza, ropa sucia, envoltorios y latas esparcidos por el suelo. La casa estaba hecha un desastre, pero peor que el desastre era el silencio, un silencio inquietante y opresivo que solo empeoraba las cosas. David no estaba allí. Miré en la cocina, en el salón,
pero no lo encontré por ninguna parte. Estaba segura de si sentir alivio o ansiedad, pero sabía que, cuando se enterara de lo que había hecho, todo estallaría, y así fue. El primer mensaje que recibí de él fue un texto lleno de furia. ¿Qué demonios has hecho, abuela? Estoy viendo todos estos cargos en mi tarjeta. ¿Dónde demonios estás? ¿En qué te has gastado mi dinero? Sabía que se avecinaba una tormenta. La parte de mí que había disfrutado de mis vacaciones ahora sentía el aguijón de la anticipación. Ni siquiera me molesté en responder al principio. No iba a darle la satisfacción de verme reaccionar a su rabieta. Lo había hecho por mí, y no iba a dejar que me diera la vuelta a la tortilla. Minutos más tarde, sonó mi teléfono. No contesté, dejé que sonara. Era su buzón de voz. Supuse que iba a recibir el mensaje tarde o temprano. Una hora más tarde recibí otro mensaje. Eres una abuela loca, voy a denunciarte, me has robado y me aseguraré de que pagues por esto. La arrogancia de sus palabras casi me enfureció. ¿Quién se creía que era? Él era el que había cruzado todos los límites, él era el que había cogido mi dinero, usado mi tarjeta de crédito y gastado sin control, y ahora intentaba darle la vuelta a la tortilla. Me quedé allí de pie, con el teléfono en la mano, apretándolo con más fuerza cada segundo que pasaba. Las ganas de llamarlo para ponerlo en su lugar eran casi insoportables, pero me contuve. Sabía lo que tenía que hacer a continuación. Más tarde, esa noche, cuando la casa estaba en silencio y la realidad de mi ausencia se asentó, recibí otra llamada. Esta vez respondí. Marta. Su voz sonó entrecortada a través del altavoz, cargada de ira. No tienes ni idea de lo que has hecho. ¿Crees que voy a dejar pasar esto? Has ido demasiado lejos. Las palabras me dolieron, pero me mantuve firme. No he ido lo suficientemente lejos, David, dije con la voz lo más firme que pude. ¿Crees que puedes pisotearme? ¿Crees que me voy a quedar de brazos cruzados mientras me robas? Te voy a dar una lección, te guste o no. Él soltó una risa sarcástica. ¿Una lección? Tú eres la que necesita una lección, abuelita. Estás perdiendo la cabeza. Te voy a demandar y entonces verás quién se ríe. Verás quién se ríe. Me di cuenta de que realmente no entendía lo que me había hecho. Seguía pensando que se trataba de dinero, de algo trivial, pero no era así. Se trataba de respeto, de establecer límites y de defenderme por fin después de años de ser ignorada, pisoteada y faltada al respeto. David, dije con voz tranquila pero firme, no me dan miedo tus amenazas, no me dan miedo tus rabietas, si quieres demandarme, adelante, pero antes pregúntate cómo hemos llegado hasta aquí, por qué he sentido la necesidad de hacer esto, qué dice de ti que haya tenido que llegar a estos extremos solo para que me entendieras. Hubo un largo silencio al otro lado del teléfono, el tipo de silencio que me aceleraba el corazón. Entonces volvió a hablar, con un tono más tranquilo, pero aún así cortante. No necesito tus sermones, abuela. He terminado contigo. Voy a hacer que te arrepientas de esto. Ya lo verás. Haré que te echen de esta casa. Me aseguraré de que pagues. Pude sentir cómo me subía la tensión, cómo la valentía que había arraigado durante mi viaje se hacía más fuerte. David, dije lentamente. Creo que es hora de que te vayas. Esta casa es mía y no te quiero aquí. No me importa si te quedas con tu madre o si encuentras otro lugar. Aquí ya no eres bienvenido. Su voz estalló al otro lado de la línea. ¿Qué crees? ¿Que me voy a ir? No puedes hacer esto. Esta casa también es mía. No. Respondí con voz firme. Es mi casa. Has estado viviendo aquí por mi amabilidad, pero has cruzado la línea. Es hora de que te vayas. Haz las maletas, David. No te lo voy a pedir más.
El sonido de la puerta al cerrarse con fuerza fue toda la confirmación que necesitaba. Se había ido, pero eso no significaba que todo había terminado, de hecho, solo acababa de empezar. Al día siguiente volvió, esta vez con una carta amenazante en la mano, que sin duda había escrito él mismo, en la que afirmaba que le había robado y que iba a llevarme a los tribunales por lo que había hecho. Incluso amenazó con llamar a la policía, pero no me asusté, no iba a dejar que me intimidara más. Me mantuve firme, negándome a dejar que me manipulase para someterme. No voy a ir a ninguna parte, le dije mirándole directamente a los ojos mientras él agitaba la carta delante de mí. Tú eres el que tiene que irse. Tú eres el que se ha estado aprovechando de mí, no al revés. Es hora de que afrontes la verdad, David. Pero él no estaba preparado para afrontar la verdad, todavía no, y por mucho que yo lo deseaba, sabía que David seguía viéndose a sí mismo como la víctima de esta historia, pero eso era algo que yo estaba a punto de cambiar, paso a paso, de forma irreversible. La batalla no había hecho más que empezar, pero una cosa estaba clara. Yo no iba a perder esta vez. Nunca esperé que, en el momento en que subí a ese avión, la libertad que sentí me acompañaría durante todo el viaje. El alivio de estar finalmente lejos de David, de todo el lío que había traído a mi vida era embriagador. Casi podía sentir cómo el peso se me quitaba de encima cuando las ruedas del avión despegaron del suelo, y me llevaron lejos del caos en el que había estado viviendo. Ahora solo era yo en un mundo en el que yo tenía el control. Los primeros días fueron una maravilla. Exploré la ciudad como una mujer de la mitad de mi edad, caminando por calles empedradas, disfrutando de comida deliciosa, y perdiéndome en un mundo de colores vibrantes y posibilidades infinitas. Por primera vez en años, me sentí viva. No era la abuela cansada que limpiaba constantemente tras su nieto desagradecido. Era Marta, una mujer capaz de disfrutar de la vida según sus propios términos. Me alojé en un precioso hotel con vistas al océano, disfrutando de cosas que nunca me habría permitido antes. Sin culpa, sin restricciones, solo libertad pura. Y cada compra que hacía, cada lujo que disfrutaba, lo pagaba con el dinero de David. No estaba gastando sin control, estaba viviendo mi sueño utilizando los medios que él me había robado para demostrarle lo que se sentía al perder el control. Pero incluso en medio de la emoción, había una voz en el fondo de mi mente. ¿Qué estaría haciendo David en casa? ¿Se habría dado cuenta ya de lo que había hecho? ¿Qué pasaría cuando volviera? ¿Me enfrentaría? ¿Estaría furioso? Y lo más importante, ¿merecía mi perdón? El primer mensaje suyo llegó el segundo día de mi viaje. Estaba preparada para ello, pero ver su nombre aparecer en mi teléfono me provocó una oleada de adrenalina. Abuela, no puedes hacer esto. Lo has arruinado todo. No sé qué esperaba de ti, pero esto es demasiado. Cuando vuelva, te arrepentirás. Voy a llevar esto más lejos. No creas que he perdido. Te voy a dejar. Dejé el mensaje ahí sin responder. Una parte de mí quería responderle para decirle lo que pensaba, pero sabía que no debía entrar en sus amenazas. Ya estaba mostrando su verdadera cara, enfadado, amargado, manipulador. Y yo había aprendido de él que el silencio era a menudo la respuesta más poderosa. Apagué el teléfono y volví a mi día, paseando por museos, tomando café en pequeñas cafeterías y disfrutando de la sensación de estar completamente alejada de todo lo que me había atado tanto tiempo. Cuando llegué a la última etapa de mi viaje, me sentía como una persona completamente diferente, renovada, renacida. Mis días ya no estaban dictados por el caos de la presencia de David. No tenía nada más que tiempo para reflexionar sobre las decisiones que había tomado,
el dolor que había soportado y el camino a seguir. Por mucho que me hubiera encantado cada momento de la aventura, una parte de mí sabía que no podía seguir huyendo, no podía seguir escondiéndome. Tenía que volver, afrontar las consecuencias que me esperaran y terminar con esto, pero no por miedo. No seguía huyendo, no podía seguir escondiéndome, necesitaba volver, afrontar las consecuencias que me esperaran y terminar con esto, pero no por miedo, no, tenía miedo. Estaba lista para dar el siguiente paso para recuperar mi vida. Tenía que tomar una decisión más. ¿Dejaría que David volviera a mi vida después de todo lo que había hecho, después de todas las mentiras, la falta de respeto y la traición? El día que volví a la casa fue diferente a todos los demás que había vivido. El silencio era más pesado esta vez. David no estaba por ninguna parte, y la casa estaba inquietantemente tranquila, casi demasiado tranquila. Dejé caer la maleta al suelo sintiendo una mezcla de agotamiento y expectación. Saqué mi teléfono y, efectivamente, había un mensaje suyo. Lo leí de un tirón, pero no pude evitar sentir una sensación de finalidad en sus palabras. Voy a por ti. Eso era todo lo que decía. Mi corazón se aceleró al leerlo, pude evitar sentir una sensación de final en sus palabras. Voy a por ti. Eso era todo lo que decía. Mi corazón se aceleró mientras lo leía. Sabía que David siempre había sido imprudente, pero ahora sentía que había cruzado una línea. Era peligroso. No había vuelta atrás. Pero, ¿qué esperaba que hiciera? ¿Pensaba que tenía miedo de sus amenazas? Tenía tiempo que perder. Revisé mi correo, me senté y respiré hondo. Este era el momento en que todo cambiaría. No iba a dar marcha atrás. David tenía que aprender, tenía que enfrentarse a la realidad. Llamé a un abogado. Tenía que asegurarme de estar preparada para cualquier cosa que se me presentara. No podía ser la misma mujer que le había dejado pisotearla. Tenía mis derechos y, si David pensaba que podía intimidarme, estaba muy equivocado. Los días siguientes fueron una vorágine de mensajes de David, cada uno más desesperado que el anterior. Seguía amenazándome, diciendo que iba a emprender acciones legales, que iría a la policía, que me arrepentiría, pero cada vez que veía sus mensajes sentía una sensación de calma que me invadía. Sentía culpable por lo que había hecho. Sí, le había quitado su dinero, pero no se trataba del dinero, se trataba del respeto, se trataba de enseñarle que sus acciones tenían consecuencias, y que, si no lo entendía, entonces ya no había lugar para él en mi vida. Finalmente llegó el enfrentamiento. David no apareció en la puerta principal, sino en el patio trasero esperándome. Tenía la cara enrojecida por la ira, los ojos entrecerrados por el odio, pero también había algo más profundo, más vulnerable, que no esperaba ver. «Te crees la víctima, ¿verdad?», gritó. «¿Crees que solo porque eres mayor puedes hacer estas cosas y salirte con la tuya? ¿Crees que te debo algo?». Lo miré fijamente, asimilando sus palabras. Su ira era palpable, pero debajo de ella había un atisbo de miedo. Nunca antes me había tenido miedo, pero ahora, por primera vez, parecía darse cuenta de hasta dónde había llegado y eso, en sí mismo, era una victoria. «No, David, no me debes nada», le dije, dando un paso adelante. «Pero te debes una lección a ti mismo. He pasado toda mi vida cuidando de los demás, ahora es hora de cuidar de mí». No supo qué decir, se quedó allí de pie mirándome y, sin decir nada, se dio la vuelta y se marchó. Había terminado, sabía que habría más, pero por primera vez en mucho tiempo sentí una sensación de paz. Había defendido mis derechos y nadie, ni siquiera David, podía quitarme eso. Sabía que David acabaría volviendo, lo supe en el momento en que puse un pie en ese avión,
que estaba poniendo en marcha una serie de acontecimientos que deshacer, pero nada podría haberme preparado para la tormenta que me esperaba cuando regresé a casa. La casa estaba tal y como la había dejado, desordenada, caótica, pero ahora parecía que había una nube pesada en el aire. El silencio era casi sofocante. El desorden no me molestaba tanto como la abrumadora sensación de tensión que lo envolvía todo. No enfrentaba a una pila de platos sucios, sino a las consecuencias de todo lo que había puesto en marcha. Esperaba que David se hubiera calmado, que tal vez reconsiderara sus acciones, que tal vez reconociera la lección que estaba tratando de enseñarle, pero a medida que pasaban los días y el silencio continuaba, comencé a sentir el peso de la anticipación. Él se había ido para siempre. Iba a hacer notar su presencia de una forma u otra. En cuanto miré el móvil, vi que tenía una llamada perdida suya, luego otra y otra. Había estado intentando ponerse en contacto conmigo. Sentí un nudo en el estómago, pero no me asusté. Estaba preparada para lo que fuera que tuviera que decirme. Le devolví la llamada. «Abuela, no sé qué coño crees que estás haciendo», dijo con voz baja, apenas contenida y rebosante de desprecio. «Pero te vas a arrepentir de esto. Te voy a quitar todo. Me voy a asegurar de que pagas por lo que has hecho». Había una frialdad en su voz que me heló los huesos. «¿Estás haciendo?» Su voz era baja, apenas contenida y rebosante de desprecio. «Pero te vas a arrepentir de esto. Te voy a quitar todo. Me voy a asegurar de que pagues por lo que has hecho». Había una frialdad en su voz, un tono que no había oído antes. Sonaba como un extraño, como si el niño que había criado ya no estuviera por ningún lado. Estaba enfadado, de eso no había duda, pero había algo más, miedo, y entonces me di cuenta de que lo que había hecho no era solo una llamada de atención para él, lo había sacudido hasta lo más profundo. «No soy yo quien tiene que pagar, David», dije con voz firme. «Eres tú. Has pasado años aprovechándote de mí. Te di un hogar, te di una oportunidad, y así es como me lo pagas, quitándome lo que no es tuyo, robándome». Hubo una larga pausa al otro lado de la línea y pude sentir cómo crecía su frustración. «No sabes lo que has hecho», murmuró. «Lo has destruido todo. Confiaba en ti y has cogido lo que no te pertenecía». Respondí con calma, pero con firmeza. «¿Qué esperabas? No soy tu felpudo, David. No voy a dejar que sigas pisoteándome». No respondió de inmediato, pero cuando finalmente habló, fue con un tono venenoso. «Esto no ha terminado con la abuela. Ya lo verás. Me aseguraré de que lo pierdas todo». «No ha terminado, abuela, ya lo verás. Me aseguraré de que lo pierdas todo». Los días siguientes estuvieron llenos de mensajes de David, cada uno más desesperado y enfurecido que el anterior. Me amenazó con todo lo que se le ocurrió: demandas, llamar a la policía, decirle a todo el mundo que era un criminal, pero nada de eso me afectó. Por fin lo había calado. Era igual que su madre, siempre rápido en culpar a los demás, sin asumir nunca la responsabilidad de sus propios actos. Yo había terminado con él, pero no eran solo las amenazas lo que me asustaban, era lo que vendría después. David apareció. Yo estaba sentada en el salón tratando de relajarme después de un largo día cuando oí que se abría la puerta principal. No era un golpe casual ni una llamada al teléfono, era diferente, era él entrando a la fuerza antes de que yo tuviera tiempo de reaccionar. Le oí gritar desde el pasillo: «Marta, no tienes ni idea de lo que has hecho». Me levanté rápidamente, con el corazón a 1000 por hora, y me acerqué al sonido de su voz. Ahora estaba en el salón, paseándose de un lado a otro como un animal salvaje atrapado en una jaula. «Te crees una especie de heroína»,
¿verdad? Su voz se elevaba con cada palabra, su ira desbordándose. ¿Crees que me has enseñado una lección? Has arruinado todo lo que tenías, has destruido la única relación que me quedaba. Lo miré, impactada por la profundidad de su furia. Yo no he arruinado nada, David. Tú lo has hecho. Tú elegiste faltarme al respeto, robarme, y ahora quieres culparme a mí por ello. Con el rostro desfigurado por la rabia y los puños apretados. Yo confiaba en ti, gritó. Tú eres el loco. No sabes lo que has perdido. Me aseguraré de que nunca te salgas con la tuya. Las palabras me dolieron, pero me mantuve firme. Tienes razón en una cosa. He perdido. He perdido al hijo que creía que eras. He perdido el respeto que creía haberme ganado. Pero lo que no entiendes es que vas a ser tú quien pierda al final, ya me has perdido a mí, David. La tormenta en la habitación era sofocante. David ya no era el joven al que había intentado ayudar, no era el nieto que una vez adoré, era otra persona, alguien a quien reconocía, y entonces me di cuenta de que no podía hacer nada más por él, que tenía que resolverlo por sí mismo, igual que yo había tenido que resolver cómo vivir mi vida sin poner siempre a los demás por delante. Se quedó allí jadeando, con la cara enrojecida por la rabia, y luego, sin decir nada más, se dio la vuelta y salió furioso de la casa, dando un portazo que hizo temblar las paredes. Me quedé en el salón respirando con dificultad. La confrontación, aunque intensa, me había producido una extraña sensación de alivio. La batalla había terminado, las líneas estaban trazadas, y ahora todo había acabado, o al menos eso creía yo. Al día siguiente recibí otra llamada de David, pero esta vez era diferente. Su voz era más apagada, más tranquila. Abuela, dijo con un tono inesperadamente calmado. No sé cómo arreglar esto, no sé cómo compensarte por todo lo que he hecho. Me quedé en silencio durante un momento, sus palabras flotaban en el aire entre nosotros, inciertas. David, dije con voz suave. No puedes arreglarlo todo, pero puedes empezar por admitir que te has equivocado. Hubo una larga pausa antes de que volviera a hablar. Me he equivocado, abuela. He sido egoísta, te he hecho daño y no sé cómo arreglarlo. Su disculpa, aunque tardía, era un paso en la dirección correcta, pero yo sabía cuál final de nuestro viaje. Habría más en esta historia, pero por primera vez sentí que tenía algo de control sobre lo que vendría después. Los días siguientes estuvieron llenos de silencio, sin más amenazas ni mensajes. No sabía dónde estaba David, pero sabía que había hecho lo que tenía que hacer. David tenía un largo camino por delante, pero yo había encontrado por fin la fuerza para dejar de facilitarle las cosas. Ya salvarlo de sí mismo, tenía que salvarme a mí misma. Me desperté a la mañana siguiente sintiéndome como si hubiera respirado. No sabía que estaba conteniendo los acontecimientos de los últimos días me habían agotado emocionalmente, pero también me habían llenado de una sensación de logro. Por primera vez en mucho tiempo, no llevaba el peso de las decisiones de otra persona. No iba a arreglar los problemas de David nunca más. Por mucho que deseaba una solución pacífica, en el fondo sabía que esto no había terminado, que aún no. La rabia de David era palpable, pero también lo era su culpa. Sabía que había ido demasiado lejos. Lo notaba en su voz durante aquella breve disculpa, en su vulnerabilidad, en su admisión de culpa, aunque antes no hubiera estado dispuesto a aceptarla por completo. Pude evitar preguntarme si realmente había aprendido algo, si se lo había ganado o si se trataba de otro ciclo de promesas vacías y resoluciones descuidadas. Había pasado años esperando que se convirtiera en el hombre que siempre quise que fuera, pero tenía que afrontar la dolorosa verdad, ese hombre todavía
Los días se convirtieron en semanas y el silencio entre nosotros se hizo más pesado. No supe nada de David, ni una llamada, ni un mensaje. Tuve que admitir que una parte de mí temía que se hubiera ido para siempre, que mis acciones lo hubieran empujado al límite sin posibilidad de reparación. Sabía si ese pensamiento me aliviaba o me devastaba, pero entonces, una noche, justo cuando estaba a punto de acostarme, mi teléfono vibró en la mesa de la cocina. Me quedé paralizada por un momento antes de cogerlo. Era un mensaje de David. Estoy en la puerta, necesito hablar contigo. Me quedé quieta, mirando la pantalla. ¿Ahora qué? Respiré hondo y dejé el teléfono en la mesa durante un largo momento. Pensé en ignorarlo. Había aceptado la idea de que quizá volviera a hablar, pero entonces me di cuenta de que tenía que enfrentarme a él, no porque se lo mereciera, sino porque yo necesitaba enfrentarme a él. Era hora de dejar de huir de esto. Cuando abrí la puerta, David estaba allí, con una mezcla de agotamiento y arrepentimiento en el rostro. Estaba diferente, de alguna manera menos parecido al joven arrogante que había irrumpido en mi vida, y más como un adulto joven que había visto las consecuencias de sus actos bajo una nueva luz. Abuela, sé que la he cagado, dijo con voz tranquila, casi frágil. He estado pensando en todo, en el dinero, en cómo te he tratado, y sé que no merezco tu perdón, ni siquiera sé si merezco estar aquí, pero te pido otra oportunidad, por favor. No sabía cómo responder. Podía verlo en sus ojos, el arrepentimiento sincero, la conciencia de lo mucho que me había hecho daño, pero una parte de mí dudaba. Quería perdonarlo, de verdad, pero las cicatrices que había dejado no se curaban tan fácilmente. David, comencé con voz suave pero firme. No sé si puedo perdonarte todavía. Me has hecho daño de una forma que nunca imaginé que podrías y me has llevado al límite. Él asintió con la cabeza y dio un paso hacia mí, aunque se detuvo en seco, como si no estuviera seguro de cuánto espacio debía ocupar. Lo sé, y haré lo que sea necesario para arreglarlo. He estado en rehabilitación, he empezado a trabajar de verdad para cambiar las cosas. Solo quería demostrarte que lo estoy intentando, de verdad, por primera vez. Pude ver el peso de sus decisiones pasadas en sus ojos. Había cambiado, o al menos estaba empezando a hacerlo. No voy a fingir que todo va a volver a la normalidad, dije, pronunciando las palabras más despacio, con más deliberación, pero yo también me he dado cuenta de algo. He pasado toda mi vida cuidando de los demás, nunca me he cuidado a mí misma y ahora necesito que eso sea una prioridad. David se quedó allí en silencio, dándome el espacio que necesitaba. Podía ver el dolor en sus ojos, pero también había algo más, esperanza. Estaba claro que, a pesar de todo lo que había pasado, él todavía quería formar parte de mi vida, todavía quería una oportunidad para demostrar que ya no era la persona que solía ser. No puedo prometerte nada, David. Continué con la voz ligeramente temblorosa. No puedo prometerte que olvidaré lo que hiciste ni que volveré a confiar plenamente en ti, pero estoy dispuesta a intentarlo, estoy dispuesta a ver si podemos reconstruir lo que se perdió. Él asintió con una pequeña pero sincera sonrisa en los labios. Es todo lo que te pido. Solo necesito que creas que ahora soy diferente, que no soy la misma persona que se marchó de aquí antes. Lo observé durante un momento. No era el joven imprudente y arrogante que había gastado mi dinero sin pensarlo 2 veces. Ahora había algo en él, algo parecido al arrepentimiento, algo parecido al deseo de hacer las cosas bien. No estaba segura de que fuera suficiente, pero era un comienzo. Está bien, dije finalmente,
abriendo la puerta más. Entra, lo haremos paso a paso. Esa noche, mientras nos sentábamos juntos en la mesa de la cocina, me di cuenta de algo importante. Esto no era el final de la historia, no era el final de los errores, del dolor o de la curación, pero era un paso hacia algo nuevo para los dos. David no era el nieto perfecto que siempre había imaginado, y yo no era la abuela perfecta, pero en algún lugar entre el dolor y el orgullo había un camino a seguir. Quizás era largo, quizás sería difícil, pero estaba dispuesta a recorrerlo y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. No se trataba de perdonarlo al instante, no se trataba de fingir que todo estaba bien, sino de comprender, de reconocer que las personas pueden cambiar, aunque lleve tiempo. David había comenzado su viaje hacia la redención, yo estaba comenzando el mío, y, esta vez, lo haríamos en nuestros propios términos. Las semanas siguientes fueron tensas, pero no tan explosivas como había esperado. David había vuelto a casa, aunque pasaba la mayor parte del tiempo fuera, trabajando duro para mantenerse ocupado. Estaba intentando, realmente intentando, demostrarme que era diferente. Limpiaba lo que ensuciaba sin que yo ni me pedía que le preparara la comida, y empezó a ahorrar su propio dinero en lugar de depender del mío. El sutil cambio en nuestra dinámica era palpable. No es que todo fuera perfecto, ni mucho menos, pero había un progreso, un cambio pequeño pero significativo, y lo sentí en lo más profundo de mi ser por primera vez en mucho tiempo. No sentía que estuviera cargando con él, ya no era su muleta, era su muleta. David y yo teníamos largas conversaciones a altas horas de la noche, el tipo de conversaciones que había evitado durante años. Hablábamos del pasado, de sus errores, de mis propios remordimientos, y me di cuenta de que, al igual que él, yo también tenía mis propios problemas que resolver. Durante tantos años había ignorado mis propias necesidades, mis propios deseos, siempre anteponiendo a los demás. Había pasado mi vida cuidando de mis hijos, de mi familia, de mis amigos, y en el proceso había olvidado lo que era cuidar de mí misma. Había permitido que David se aprovechara de mí porque, en cierto modo, yo se lo había permitido. No era solo la víctima en esta historia, yo también había participado en la dinámica que habíamos creado. Creo que David se dio cuenta de sus propios defectos poco a poco. Una noche, después de un largo turno en el trabajo, se sentó a mi lado en la mesa de la cocina, con las manos cruzadas delante de él. Me miró durante un largo rato, casi como si me estuviera estudiando. Abuela, comenzó con voz vacilante, no sé si entenderás realmente lo mucho que lamento lo que hice. Lo he pensado todos los días desde que me fui. Fui muy egoísta, muy inmaduro. Creía que era invencible, pero tenías razón, solo estaba huyendo de todo. ¿Y tú? Tú siempre estabas ahí, intentando que todo fuera mejor para todos, incluyéndome a mí. Lo miré a los ojos y sentí una mezcla de emociones en mi interior, tristeza por lo que había pasado, pero también cierto orgullo. Este era el David que esperaba ver, el que por fin comprendía el daño que había causado. Aún no lo había conseguido, pero lo estaba intentando. Lo sé, David, respondí con voz suave pero firme. Y te lo agradezco, pero ambos tenemos un largo camino por delante. No se trata solo de decir las palabras adecuadas, se trata de demostrarlo cada día. Me has hecho daño y no puedo olvidarlo. Necesito que me demuestres que estás dispuesto a trabajar duro para reconstruir lo que hemos perdido. Va a llevar tiempo. Su rostro se suavizó y, por primera vez, vi un destello de esperanza en sus ojos, un atisbo de la persona en la que podía convertirse. Lo haré, prometió. Te lo demostraré.
No volveré a decepcionarte. Unos días más tarde, estaba sentada en el porche disfrutando de un raro momento de paz cuando David salió con un pequeño paquete en la mano. Lo miré con curiosidad. ¿Qué es?, le pregunté un poco sorprendida por su repentina aparición. Sé que no es mucho, dijo entregándome el paquete con una sonrisa tímida, pero pensé que tal vez podría ser un comienzo, una forma de demostrarte que estoy intentando arreglar las cosas. Le quité el paquete y lo desenvolví lentamente. Dentro encontré un collar precioso, delicado y sencillo, con un pequeño colgante en forma de corazón. Era discreto, pero su sencillez le daba un significado especial. David, empecé a decir con la voz entrecortada, no sabía qué decir. Era el regalo lo que importaba, era el gesto, la intención detrás de él. Sé que no es mucho, pero solo quería que supieras que estoy pensando en cómo puedo demostrarte que estoy cambiando, dijo mirando sus manos. Seguiré apareciendo, lo prometo. Sonreí suavemente y una lágrima se escapó de mis ojos antes de que pudiera evitarlo. Ya me has demostrado más de lo que sabes. Los días pasaron con un ritmo tranquilo, el tipo de paz Queen años. David siguió trabajando duro, tanto en su trabajo como en reconstruir nuestra relación. Pasábamos tiempo juntos por las tardes, a veces hablando de todo y de nada. Me ayudaba en casa, se ofrecía a cocinar la cena o a cuidar el jardín. Ya no hablábamos mucho del pasado, pero podía sentir el cambio entre nosotros, la lenta reparación de nuestro vínculo roto. Aún así, había momentos de duda, momentos en los que me preguntaba si todo se desmoronaría de nuevo, pero entonces recordaba la disculpa, el cambio en él, los pequeños gestos de cariño y respeto, y empecé a confiar de nuevo, poco a poco. Un mes más tarde, estábamos sentados juntos en la mesa de la cocina cenando. El silencio entre nosotros no era incómodo, era tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí como en familia, como si estuviéramos empezando a reconstruir algo real. David me miró con los ojos más suaves y me dijo: sé que no soy perfecto, abuela, y sé que tengo mucho que demostrar, pero quiero que sepas que nunca dejaré de intentarlo. Respiré hondo y sonreí. Estoy orgullosa de ti, David. Por primera vez en mucho tiempo, estoy orgullosa. Esa noche, mientras se ponía el sol, me di cuenta de algo importante. Los dos habíamos quedado destrozados por nuestras acciones, David por sus errores y yo por mi incapacidad para ponerme en primer lugar, pero al enfrentarnos a esos errores, los dos habíamos aprendido que la redención no tenía que ver con la perfección, sino con la voluntad de cambiar, de estar ahí para las personas que importan y de seguir intentándolo. David había emprendido ese camino y yo también, y por primera vez sentí que el peso del pasado se levantaba de mis hombros. No éramos perfectos, pero lo estábamos intentando y eso, en ese momento, era suficiente para mí. Me di cuenta de algo más, algo que no había entendido del todo antes. Mi viaje no se trataba de perdonar a David ni de olvidar el daño que me había causado, sino de dejar ir el rencor, la ira, los años de frustración. Por fin me estaba liberando de las cadenas que yo misma había puesto alrededor de mi corazón. El futuro era incierto y aún quedaban muchos retos por delante, pero por primera vez sentí que estaba viviendo de verdad otra vez, y ese fue el comienzo de nuestro nuevo comienzo. Es extraño cómo funciona la vida. Pasas tantos años pensando que sabes exactamente cómo se desarrollarán las cosas, solo para darte cuenta de que todo cambia cuando menos te lo esperas. Cuando dejé que David volviera a mi vida, no sabía si era un error o un nuevo capítulo por escribir. No tenía forma de saber si las lecciones que había intentado inculcarle con tanto esfuerzo servirían de algo,
o si ambos estábamos condenados a seguir repitiendo los mismos errores. Pero ahora, semanas después de su regreso, por fin podía ver la verdad. Ambos lo estábamos intentando, y por primera vez, tenía esperanza. Esa esperanza era lo mismo que la fe ciega. No se trataba de esperar que todo fuera perfecto. Nada sería perfecto después de todo lo que habíamos pasado, pero había algo en la forma tranquila en que estaba demostrando su valía, en cómo había pasado de ser arrogante y desdeñoso a humilde y reflexivo, que me hacía creer en la posibilidad de un nuevo comienzo. No poco después de que David me regalara ese collar, un regalo sencillo pero muy considerado que todavía cuelga de mi cuello, empezamos a crear pequeños momentos de conexión genuina. Ya no era solo el joven enfadado y engreído que irrumpió en mi vida con su actitud descuidada, sino que empezaba a mostrar signos de la persona en la que siempre esperé que se convirtiera. Ahora lo observaba con más atención, la forma en que trabajaba, cómo me trataba, cómo se disculpaba, no solo con palabras, sino con sus acciones. Ya no hablábamos mucho del pasado. Estaba claro que ambos teníamos suficiente bagaje como para llenar toda una vida, pero de vez en cuando nos tomábamos un momento para reflexionar y reconocer que las cosas nunca volverían a ser igual, y que eso estaba bien. Estábamos reconstruyendo poco a poco, día a día. Una tarde tranquila, mientras estábamos sentados juntos en el salón, David se inclinó hacia adelante con la mirada ligeramente baja, como si estuviera sopesando sus palabras. «Abuela, he estado pensando», dijo con voz más baja de lo habitual. «Creo que nunca te he dicho lo mucho que aprecio lo que hiciste por mí todos esos años. No tenías por qué acogerme, no tenías por qué dejarme quedarme cuando todo se estaba desmoronando, y creo que nunca te lo agradecí como es debido». Me quedé allí sentada, asimilando sus palabras, sorprendida por la sinceridad que había detrás de ellas. No algo que estuviera acostumbrada a oír de él, sobre todo antes de que todo se viniera abajo. El David de antes nunca habría dicho algo así, al menos no sin algún tipo de manipulación, pero esto era diferente, esto era real. «Lo hice porque eras mi familia», respondí con voz firme pero suave. «Porque pensaba que me necesitabas, pero ya no eres la misma persona que eras antes, David, y creo que tú también estás empezando a darte cuenta». Él asintió lentamente, como si estuviera contemplando mis palabras. «No sé cuánto tiempo va a llevar, pero no voy a rendirme en ser mejor por los dos». Y en ese momento supe que era el comienzo de algo real. Las cosas no sucedieron de la noche a la mañana. Ojalá pudiera decir que después de la disculpa de David, todo encajó, y fuimos perfectos de inmediato, pero ambos sabíamos que no podíamos esperar ese tipo de magia. La curación que necesitábamos estaba lejos de ser inmediata, y ambos tropezamos en el camino, pero no importaba. Estábamos caminando juntos, y eso era un comienzo. Vi a David encontrar un trabajo real, algo de lo que estaba orgulloso, algo que le daba responsabilidad, y lo vi luchar también mientras aprendía a administrar su dinero, a llegar a fin de mes. Importaba, estábamos caminando juntos, y eso era un comienzo. Vi a David encontrar un trabajo de verdad, algo de lo que estaba orgulloso, algo que le daba responsabilidad, y también le vi luchar mientras aprendía a administrar su dinero, a llegar a fin de mes por sí mismo, sin que yo tuviera que echarle una mano. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba cargando con su peso. Fue una sensación increíble liberarme de esa carga. Yo también hice mi parte. Encontré la fuerza para dejar atrás el rencor que había llevado conmigo durante tanto tiempo.
Perdonarlo no significaba olvidar lo que había pasado, ni que todo estuviera mágicamente bien, pero sí significaba que ya no dejaba que el pasado envenenara cada uno de mis pensamientos, y eso era una victoria en sí misma. Una noche, mientras cenábamos juntos, la conversación derivó hacia algo que... David estaba sentado frente a mí, con su humor habitual atenuado por la seriedad del momento. «Sabes», dijo con una voz inusualmente suave. «Creo que hasta ahora nunca había entendido realmente lo que significaba formar parte de una familia. He pasado gran parte de mi vida huyendo de todo, de mi madre, de mis errores e incluso de ti, pero estar aquí contigo es diferente ahora». Sus palabras me impactaron de una forma para la que no estaba preparada. En ese momento de silencio, lo vi de verdad por primera vez en mucho tiempo. No era el joven enfadado y engreído que había acogido. Estaba madurando poco a poco, pero con paso firme, y ese crecimiento era más importante que cualquier otra cosa. Esperaba que todo fuera fácil. Él siguió mirando su plato, con los dedos trazando el borde del vaso. «Pero quiero ser mejor por ti, por mí mismo. No soy perfecto y no sé si alguna vez lo seré, pero voy a seguir intentándolo». Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero las aparté rápidamente. Nunca había deseado nada más que esto, este momento de conexión genuina. «Creo en ti, David, y estoy orgulloso de ti, pero recuerda que tienes que hacerlo solo. Ahora tienes una familia y eso no es algo de lo que tengas que huir». Nos quedamos sentados en silencio durante unos momentos, asimilando el peso de sus palabras, y por primera vez en mucho tiempo sentí que los dos estábamos en el mismo camino, caminando hacia algo mejor. Esa noche, sentada en mi sillón favorito, viendo cómo se oscurecía el cielo, pude evitar reflexionar sobre lo lejos que habíamos llegado. Cuando David llegó por primera vez a mi puerta, nunca imaginé que esto llevaría a esto, a esta paz, a este sentido de respeto mutuo, pero poco a poco, de forma dolorosa pero constante, ambos habíamos encontrado una manera de reconstruir nuestra relación. El camino por delante no siempre sería fácil y habría baches en el camino, pero por primera vez en años me sentí esperanzado. Tal vez las cosas tenían que ser perfectas, quizá bastaba con que lo intentáramos y con que estuviéramos juntos, y quizá, solo quizá, eso era todo lo que realmente necesitábamos. El pasado siempre formaría parte de nuestra historia, pero, mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, supe que lo que más importaba era el presente, ese momento, y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que por fin podía respirar. Tenía que admitir que las cosas empezaban a estabilizarse. David llevaba meses de vuelta, y, aunque decir que todo era perfecto, estaba mejor. Trabajaba a tiempo completo, pagaba sus propias facturas, y, la mayoría de las veces, era él quien preguntaba cómo podía ayudar en casa. Los días de ser un observador pasivo de mi propia vida habían quedado atrás, pero, por supuesto, no todo era color de rosa. Incluso aunque David intentara demostrar su valía, yo tenía que aceptar una dolorosa verdad. La confianza entre nosotros era algo que se pudiera reconstruir de la noche a la mañana. Por mucho que lo intentara, siempre quedaría esa sombra persistente de lo que había pasado. No podía olvidar la traición, las mentiras, y los años en los que me había utilizado como blanco fácil. Esa noche, mientras estaba sentada en la mesa de la cocina tomando mi té, David entró un poco sin aliento, como si hubiera corrido para llegar a casa del trabajo. «Abuela», dijo con voz tranquila, casi insegura. «¿Podemos hablar?» Dejé la taza sobre la mesa y lo miré con atención. Había algo diferente en su actitud esa noche.
No tenía esa actitud arrogante y controladora que solía mostrar como si fuera una coraza. Esta vez parecía vulnerable. Por supuesto que le dije que se sentara frente a mí. ¿Qué te pasa? Dudó y se pasó las manos por el pelo antes de sentarse. He estado pensando mucho en todo, en cómo te he tratado, en cómo la he fastidiado. Te he tratado, en cómo la he fastidiado. Se detuvo de nuevo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas, y solo quiero decirte que lo siento mucho. Lo estudié con atención. David no era un hombre de muchas palabras, y desde luego no de palabras significativas, pero pude verlo en sus ojos. Algo había cambiado. Había culpa, pero también había un atisbo de algo más, un reconocimiento del peso de lo que había hecho. Sé que lo estás intentando, David, dije con voz tranquila, aunque todavía había una punzada de dolor presente. Pero decir que lo sientes no lo arregla todo. No puedes arreglarlo todo con palabras. Lo sé. Dijo rápidamente, asintiendo con la cabeza. He estado pensando en ello. Sé que no puedo decirlo y que todo desaparezca, pero necesito que sepas que ya no soy la misma persona, no soy la misma persona que se marchó. Quiero demostrártelo cada día, no con promesas, sino con mis acciones. No dijo nada más después de eso, solo me miró con los ojos llenos de sinceridad, pero el problema era que yo estaba segura de estar preparada para creerle. ¿Cómo podía hacerlo? ¿Cómo podía olvidar todo lo que había pasado entre nosotros? Se había aprovechado de mí, me había dejado emocionalmente agotada y me había utilizado como un cajero automático. Los días siguientes fueron tranquilos, demasiado tranquilos. David se ocupaba de sus cosas y yo de las mías, pero había una tensión subyacente entre nosotros, una distancia que era difícil de ignorar. Una noche, después de cenar, David entró en el salón mientras yo veía la televisión. Se sentó a mi lado, esta vez con un poco más de determinación en su postura. Abuela, tengo que decirte algo, dijo con voz firme pero amable. He estado hablando con alguien, un terapeuta. Creo que necesito resolver muchas cosas, cosas de las que he estado huyendo durante mucho tiempo. Lo miré un poco sorprendida. Un terapeuta. Nunca había pensado que David fuera del tipo de persona que buscara ayuda, y menos aún para sus problemas emocionales, pero en ese momento algo dentro de mí cambió. Quizás no estaba diciendo lo correcto, quizá por fin estaba empezando a trabajar en ello. Es un buen paso, le dije, aunque había vacilación en mi voz. Pero llevará tiempo, no puedes esperar que todo mejore por arte de magia. Tienes un largo camino por delante, lo sé, dijo con voz baja pero resuelta. No espero que sea fácil, pero no puedo seguir huyendo de mi pasado. Tengo que asumir la responsabilidad de lo que te he hecho, a mí mismo, y no puedo hacerlo sin ayuda. Ahí estaba de nuevo, la sinceridad en su voz. ¿Podría ser real? ¿Se lo estaría tomando en serio? No lo sabía, pero por primera vez en mucho tiempo no sentía que llevara yo sola el peso de sus decisiones. Ahora lo compartíamos los dos y quizá eso fuera suficiente por ahora. Pasaron las semanas y David siguió con su trabajo con el terapeuta. Hablaba poco de ello, pero notaba que estaba cambiando poco a poco, pero con seguridad. Estaba menos a la defensiva, menos rápido a la hora de culpar a los demás, especialmente a mí. Parecía estar abriéndose de una forma que no había visto antes. Una noche, mientras estábamos sentados en la mesa de la cocina, dijo algo que me impactó. Abuela. Comenzó con voz firme. Creo que estoy listo para empezar a pagar lo que debo, no solo a ti, sino a mí mismo. Me han dado muchas oportunidades y las he desperdiciado, pero creo que ahora puedo empezar a hacer las cosas bien.
Quiero compensar las cosas que he. Me quedé allí sentada en silencio durante un momento, asimilando sus palabras. Podía oír la sinceridad en su voz, el cambio en su tono, pero aún así no estaba segura de estar preparada para volver a confiar plenamente en él, todavía no. Me alegro de oír eso, David, le dije en voz baja, pero las palabras son una cosa y los hechos son lo que importa ahora. Esa noche, mientras estaba tumbada en la cama, pensé en lo lejos que habíamos llegado. Había sido un viaje difícil y aún no sabía a dónde nos llevaría, pero por primera vez en mucho tiempo sentí que tal vez, solo tal vez, David podría finalmente empezar a hacer las cosas bien. La verdad era que no tenía ni idea de lo que nos deparaba el futuro, pero sí sabía esto: él tenía que demostrar su valía y yo también. Ambos estábamos en un viaje de cambio y, estuviéramos preparados o no, el futuro nos esperaba para dar el siguiente paso, y, por una vez, tenía miedo de darlo. A medida que pasaban los días, las grietas de nuestra relación comenzaron a sanar, no a través de gestos dramáticos, sino a través de pequeños detalles. David, poco a poco, se fue mostrando tal y como era para mí, de una forma que importaba, y poco a poco volví a creer en él. La confianza no era algo que se pudiera recuperar de la noche a la mañana, pero era algo que podíamos construir juntos. Estábamos aprendiendo a perdonarnos no solo el uno al otro, sino también a nosotros mismos, y tal vez, solo tal vez, esa era la lección más importante de todas. Es extraño, ¿verdad? Cómo a veces la vida puede parecer que sigue un camino recto durante tanto tiempo, y de repente, todo cambia. Había pasado años sacrificando mi propia felicidad por los demás, primero por mis hijos y luego por David, pero con el tiempo me di cuenta de lo agotador que era, de cómo el peso de esa responsabilidad me había aplastado poco a poco, de una forma que fueron los errores de David, y mi propia reacción ante ellos lo que finalmente me liberó. Había pasado gran parte de mi vida pensando que ser una buena persona significaba dar sin cesar, incluso cuando eso significaba sacrificar mi propio bienestar, pero a través de todo lo que viví con David aprendí una dolorosa verdad: a veces hay que dejar de dar, no puedes dedicarse por completo a otra persona y esperar que cambie. Las personas tienen que cambiar por sí mismas y, lo que es igual de importante, hay que dejar atrás lo que te frena, aunque sea fuera la familia. David había comenzado el duro trabajo de cambiar, pero yo también. Los días pasaron con una comprensión más tranquila entre nosotros. David continuó con su terapia, y yo seguí dejándole demostrar su valía. Ya no me pedía dinero, no me exigía favores. Había comenzado a encontrar su propio equilibrio, y, por primera vez, vi un atisbo de la persona en la que siempre había esperado que se convirtiera. Pero había momentos, pequeños momentos, que me recordaban todo lo que había pasado antes. No se trataba de olvidar el pasado, se trataba de aceptar que ambos teníamos que sanar a nuestro propio ritmo. No podía apresurar el perdón, no podía forzar la confianza. Una tarde, David llegó a casa del trabajo con un aspecto más cansado de lo habitual. Me di cuenta de que algo le preocupaba. «Abuela», dijo en voz baja, sentándose a la mesa de la cocina. «Estoy luchando con todo esto. Quiero hacerlo mejor, quiero ser mejor, pero hay momentos en los que siento que no merezco estar aquí, que no soy digno de ti». Lo miré, observando cómo se derramaba su vulnerabilidad. Este no era el joven impetuoso y defensivo que había entrado en mi vida años atrás. Este era alguien que había sido humillado por las consecuencias de sus actos y que ahora luchaba por redimirse. «David», comencé a intentar mantener la voz firme. «Está bien sentirse así, has pasado por mucho, pero no tienes que ser perfecto. Solo tienes que seguir apareciendo,
Eso es todo lo que cualquiera de nosotros puede hacer. Él asintió con la cabeza, asimilando el peso de mis palabras. Lo sé, susurró, y quiero demostrar que merezco la oportunidad que me has dado. En ese momento me di cuenta de lo mucho que ambos teníamos que aprender. Tenía un largo camino por delante, y yo también, pero por primera vez en mucho tiempo, lo recorríamos juntos, codo con codo. Pasaron los meses y las cosas siguieron mejorando poco a poco, pero con paso firme. Hubo baches en el camino, sí, mentiría si dijera que todo fue sobre ruedas. La confianza es difícil de reconstruir, no nos sucede de la noche a la mañana, pero con cada día que pasaba, David me demostraba que estaba comprometido con el cambio, y, con cada día que pasaba, yo empezaba a dejar atrás la ira y el resentimiento que me habían agobiado durante tanto tiempo. Una noche, mientras estaba sentada en el salón con David, estábamos viendo la televisión en silencio. Parecía una noche normal, pero era más que eso, era una señal de que por fin habíamos encontrado un nuevo ritmo, teníamos que hablar del pasado, simplemente existíamos juntos en ese espacio. «¿Sabes?», dijo David en voz baja, rompiendo el cómodo silencio. «Creo que ahora entiendo lo que querías decir con cuidar de ti misma. No se trata solo de asegurarse de que todos los demás estén bien, se trata de estar bien uno mismo primero». Lo miraba, asimilando el peso de sus palabras. Tenía razón. Nunca había entendido que la clave para ayudar a los demás era primero estar bien uno mismo. Tampoco yo lo había entendido del todo hasta ahora. «Creo que yo también lo entiendo», respondí con la voz cargada de emoción. «Durante mucho tiempo pensé que ser una buena abuela significaba darlo todo por ti, pero no me di cuenta de que necesitaba empezar a darme a mí misma otra vez». Esa noche, mientras estaba en la cama, me di cuenta de lo mucho que habíamos cambiado los dos. Aún quedaba trabajo por hacer, y el camino por delante no sería fácil, pero habíamos dado los primeros pasos, me daba cuenta de que tenía que empezar a darme a mí misma de nuevo. Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, me di cuenta de lo mucho que habíamos cambiado los dos. Todavía quedaba trabajo por hacer y el camino por delante no sería fácil, pero habíamos dado los primeros pasos en la dirección correcta y eso significaba algo. Había pasado gran parte de mi vida aferrada a la idea de lo que debía ser la familia, siempre sacrificándome, siempre dando y nunca pidiendo nada a cambio, pero ahora me daba cuenta de que la familia no se trataba de sacrificarse por los demás, sino de estar ahí para los demás, de animarnos mutuamente y de reconocer que, a veces, el mayor regalo que puedes dar no es tu tiempo o tu dinero, sino tu confianza y tu respeto. Había aprendido a confiar en mí misma de nuevo, y David había aprendido a confiar en mí. Eso, en sí mismo, era suficiente. Mes después, las cosas siguieron mejorando. David había empezado a construir un futuro para sí mismo. Estaba recuperando el control de sus finanzas, encontrando estabilidad en su carrera e incluso haciendo planes para el futuro. Lo observaba con orgullo, sabiendo que no era la misma persona que había entrado en mi vida hacía tantos años. Era alguien diferente, alguien mejor, y yo también era diferente. Era la misma mujer que había pasado años sintiéndose agobiada, frustrada y menospreciada. Había aprendido a ponerme en primer lugar, había aprendido a dejar atrás el pasado y a perdonar, no solo a David, sino también a mí misma. Una tarde, mientras cuidaba el jardín, David salió y me entregó una pequeña caja. Lo miré con curiosidad, sin saber qué era. «He estado ahorrando», dijo con voz baja pero llena de significado. «Sé que no puedo cambiarlo todo con un solo gesto, pero quiero que sepas que te aprecio, todo lo que has hecho, todo lo que me has enseñado».
Abrí la caja lentamente y dentro había una pequeña pulsera elegante, sencilla pero preciosa. David, empecé a decir con la voz entrecortada. Esto es demasiado, sonrió con ternura, con los ojos llenos de sinceridad. No es demasiado, abuela. Tú me has dado más que nadie en la vida. Solo quería demostrarte que te estoy agradecido por todo. No sabía qué decir, no tenía palabras. Había pasado tanto tiempo peleando con él, odiándolo, deseando que fuera otra persona, pero allí, en ese pequeño momento de tranquilidad, me di cuenta de que la persona en la que se había convertido, la persona en la que aún se estaba convirtiendo, era suficiente y era todo lo que yo había necesitado. Así que seguimos adelante lentamente, pero con determinación. El pasado siempre formaría parte de nuestra historia, pero no nos definía, nosotros lo hacíamos, y al final eso era suficiente. Ha pasado un tiempo y me encuentro reflexionando sobre todo lo que ha pasado, lo lejos que hemos llegado David y yo, lo mucho que hemos crecido. Si alguien me hubiera dicho hace meses que las cosas acabarían calmándose y pareciendo algo parecido a la paz, podría haberlo creído, después de todo el daño que se había hecho, la traición, la ira, los años de frustración, ¿cómo podría haber imaginado que se convertiría en algo nuevo? Pero aquí estamos, sentados en el porche mientras se pone el sol, el aire cálido de la tarde me envuelve, y no puedo evitar pensar en el camino que hemos recorrido. David y yo hemos recorrido un largo camino, ya no hablamos del pasado de la misma manera que ya no es necesario. Las lecciones que hemos aprendido no son solo palabras que nos decimos ahora, se han convertido en la base de nuestras vidas. Ya no llevamos con nosotros los mismos resentimientos, la misma amargura, y aunque sé que todavía hay momentos de duda, momentos en los que me pregunto si todo esto es solo temporal, si algún día volverá a caer en los viejos hábitos, también sé esto, ello está intentando, y yo también. David había estado bien, seguía trabajando en su empleo dedicándole muchas horas ahorrando y dando pequeños pasos hacia la independencia económica. Por primera vez en mucho tiempo era responsable, y no era solo por el dinero, eran los pequeños cambios, la forma en que se desvivía por ayudarme en casa sin que yo se lo pidiera, la forma en que se sentaba a hablar conmigo después de cenar, no solo de las cosas difíciles, sino también de sus esperanzas y sus miedos. Por fin se estaba abriendo de una forma que no había visto antes, y eso todo. Los pequeños momentos, esos que pasan desapercibidos para el mundo exterior, pero que lo significaban todo para mí, la forma en que me enviaba mensajes durante el día solo para saber cómo estaba, la forma en que me invitaba a tomar un café solo porque sabía que me gustaba. Esas eran las cosas que importaban ahora, los pequeños y silenciosos gestos de amor y respeto. Fue en una de esas tardes, mientras estábamos sentados juntos en el salón, cuando me di cuenta de lo lejos que habíamos llegado. La habitación estaba llena de la suave luz de la lámpara y el tranquilo murmullo de la noche fuera. David estaba cambiando de canal, relajado en el sofá, mientras yo tejía un jersey con las manos en piloto automático. Entonces se volvió hacia mí y su voz rompió el silencio. Abuela, dijo con tono pensativo. He estado pensando en todo lo que me has enseñado, en todo lo que me has dado, y creo que nunca te lo he dicho, pero no creo que lo haya dicho nunca. Creo haberte dicho esto nunca, pero gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando no me lo merecía. Dejé a un lado el tejido, sorprendida por la sinceridad de su voz. Gracias, le dije. No era algo que dijera a menudo, y sus palabras me impactaron más de lo que esperaba. Tragué saliva, tratando de encontrar las palabras, pero no necesitaba decir nada.
Simplemente extendí la mano y la posé sobre la suya. Has cometido muchos errores, David, dije en voz baja. Y yo también, pero la cuestión es que ya no somos las mismas personas que éramos, y eso es lo que importa. Te has ganado mi confianza de nuevo, pero te ha costado tiempo y esfuerzo. Él esbozó una pequeña sonrisa, casi de agradecimiento, y asintió con la cabeza. Lo sé, solo quiero que sepas que estoy haciendo todo lo posible por mejorar. Quiero ser alguien de quien puedas estar orgullosa. Ya lo soy. Dije en voz baja. Ya lo eres. Siempre fácil. Hubo momentos en los que el pasado volvió a aparecer, en los que la ira y la frustración volvieron a aflorar, pero no dejamos que eso nos destruyera. Afrontamos esos momentos juntos, no como adversarios, sino como dos personas que habían aprendido por las malas lo que significaba preocuparse de verdad el uno por el otro. Hace unos meses dimos un paseo por el parque, algo que solíamos hacer cuando él era más joven. En aquella época hablábamos de todo, del futuro, de sus sueños, de sus dificultades. Ahora era diferente, no se trataba de sus errores ni de mis remordimientos, se trataba simplemente de estar juntos, de apreciar los momentos de tranquilidad que nos ofrecía la vida. No necesitábamos decir nada, pero el vínculo entre nosotros era más fuerte que nunca. Mientras caminábamos, lo miré de verdad, y pude verlo. La esperanza en sus ojos, el hombre en el que se estaba convirtiendo, no el hombre que pensé que perdería para siempre, sino el hombre que había vuelto del abismo. Me sentí orgulloso, no porque se hubiera vuelto perfecto, sino porque se había convertido en alguien que asumía la responsabilidad de sus actos, y estaba dispuesto a luchar por lo que realmente importaba. ¿Crees que alguna vez podré compensar todo lo que he hecho?, me preguntó con voz suave. Ya lo has hecho, David, le respondí con voz firme pero llena de emoción. Cada día que apareces, lo estás compensando, y eso es suficiente. Es curioso cómo funciona la vida, pasas por tanto dolor, tanto sufrimiento, y al final te das cuenta de que lo único que realmente importa es seguir adelante, aprender de tus errores, aparecer, intentarlo, y eso es lo que marca la diferencia. David todavía tiene un largo camino por delante, lo sé, pero yo también. Ambos seguimos aprendiendo, cambiando, pero lo que he aprendido durante el último año es que la redención no tiene que ver con la perfección, sino con la voluntad de crecer, y ahora veo que David tiene esa voluntad, la voluntad de seguir adelante, de seguir creciendo, y eso es más de lo que jamás esperaba de él y de mí. Bueno, yo he aprendido que no tengo que cargar con todo el peso, que no tengo que sacrificarme por nadie, ya no. He aprendido a cuidar de mí misma, a ponerme en primer lugar por una vez, y al hacerlo me he dado cuenta de que podemos volver a ser una familia, no como antes, sino de una forma que funcione para los dos. Mientras estoy aquí sentada viendo la puesta de sol en el horizonte, me doy cuenta de que este momento, esta paz, es por lo que he luchado, no solo por David, sino por mí misma, y quizá, solo quizá, los dos estamos aprendiendo a vivir, y eso es suficiente. No sé lo que nos depara el futuro, pero estoy preparada para afrontarlo, para enfrentarme a lo que venga, sabiendo que el camino que hemos recorrido juntos es el que nos ha traído hasta aquí, y que, por una vez, eso es lo único que importa. El resto puede esperar. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y no dudes en compartir tu historia en los comentarios. Tu opinión importa.